El escenario galáctico, la inesperada entrada de la humanidad en la vasta extensión de la Vía Láctea, donde innumerables civilizaciones habían surgido y caído durante milenios. El Concordato Galáctico se mantuvo como un faro de unidad y cooperación durante siglos. Las especies más avanzadas de la galaxia se habían reunido bajo su estandarte, compartiendo conocimiento, resolviendo conflictos y enfrentando amenazas cósmicas juntos. Sin embargo, cuando el 73 ciclo de la Gran Asamblea comenzó, un aire de inquietud impregnó los salones normalmente serenos de la capital del Concordato en Nexus Prime, el delegado JX del Andrómeda. Sus tentáculos balanceándose con agitación se dirigió a la asamblea. Estimados colegas, los informes de nuestros territorios exteriores son terribles. Los Sarconi y las flotas continúan su avance implacable. 12 sistemas más han caído solo en el último ciclo lunar. Un coro de murmullos preocupados recorrió la cámara. Los Sarconi, una raza guerrera de la franja galáctica, había surgido aparentemente de la nada. Su tecnología y poder militar abrumaban incluso a los más. El valiente conquistador de las defensas, el embajador Elía de los Luminanos, su piel bioluminiscente palpitaba de preocupación. Habló a continuación. Hemos perdido contacto con las colonias vesperianas. Nuestras últimas transmisiones indicaron una devastación generalizada. Los Sarconi no solo están conquistando, sino que están aniquilando civilizaciones enteras. Mientras los delegados debatían la estrategia y compartían informes cada vez más sombríos, una conmoción en la entrada de la cámara atrajo todas las miradas. Una figura desconocida para la mayoría caminó confiadamente hacia el corazón de la asamblea bípedo, con un cuerpo que sugería fuerza y agilidad. La apariencia del recién llegado causó una oleada de confusión. Disculpas por la interrupción. El extraño anunció su voz con un dejo de diversión que parecía estar en desacuerdo con la atmósfera sombría. Creo que llegó un poco tarde a la fiesta. Gran árbitro Xen. El venerable líder de los conquistadores se inclinó hacia adelante en sus días flotantes. Identifíquese, intruso. Esta asamblea está cerrada para todos excepto los delegados reconocidos. El recién llegado hizo una reverencia, ligeramente un gesto respetuoso y de alguna manera irreverente. Capitán Jack Harper, representando a la Tierra y los sistemas unidos de la humanidad, recibimos su baliza de socorro. Vieja tecnología, por cierto. Quizás quiera actualizar eso y pensé que pasaríamos a echar una mano sorprendido. El silencio cayó sobre la cámara. La Tierra era conocida por el Concordato, por supuesto, pero como un mundo primitivo en los márgenes del espacio explorado. Las pocas veces que los observadores de Ad Conquista habían visitado el planeta, habían encontrado una especie que todavía luchaba con conflictos internos y apenas comenzaba a explorar su propio sistema solar delegado. Los tentáculos de JX se retorcieron en confusión imposible. La Tierra es un mundo protegido. Apenas en su era espacial no puede ser, pero lo somos. Harper interrumpió, su sonrisa ensanchándose. Resulta que cuando no estás mirando, los humanos tienen la costumbre de hacer algunas pistas bastante impresionantes. Hemos estado viendo, aprendiendo y preparándonos, y ahora, bueno, creemos que es hora de que nos presentemos apropiadamente. Los ojos del gran árbitro Ken se entrecerraron. Si lo que dices es verdad, humano, entonces estás violando numerosos protocolos del Concordato, directivas de no interferencia, tecnología, restricciones de intercambio. Harper levantó una mano, su expresión se volvió seria con todo el debido respeto. Árbitro, creo que ya no nos preocupamos por el papeleo. Tienes una invasión a nivel galáctico en tus manos y por lo que hemos visto estás perdiendo. Mal la franqueza de sus palabras envió otra ola de murmullos a través de la asamblea. El embajador Elía flotó más cerca, su curiosidad superando su sorpresa inicial. Hablas como si tuvieras conocimiento de la amenaza Saroni. ¿Cómo es esto posible? Los ojos de Harper brillaron con una mezcla de orgullo y travesura, digamos. Simplemente, nosotros los humanos tenemos un don para la recopilación de información no convencional. Hemos tenido ojos y oídos en el espacio sariano durante meses y hemos venido a ofrecer nuestra ayuda, escepticismo y esperanza. Ward en los
Rostros de los delegados gran árbitro Kellen, sus rasgos antiguos grabados con el peso de la crisis, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué exactamente puede ofrecer la tierra que el poder combinado de los conquistadores en 1900? La sonrisa de Harper regresó, pero esta vez tenía un borde de innovación de acero, adaptabilidad del árbitro y una perspectiva, sin límites de milenios de política galáctica y tácticas obsoletas. Somos nuevos en esta etapa, es cierto, pero esa es nuestra fuerza. Vemos posibilidades donde tú solo ves obstáculos. Se dirigió hacia el centro de la cámara activando una pantalla holográfica con un movimiento de su muñeca. Los delegados reunidos se quedaron sin aliento cuando aparecieron esquemas detallados de naves y sistemas de armas sarianos, junto con un análisis estratégico que ni siquiera las mejores mentes del Concordato habían concebido. Esto es solo una fracción de lo que hemos descubierto. Harper explicó que tenemos operativos en las profundidades del territorio sariano, reuniendo inteligencia, saboteando instalaciones clave y preparando el terreno para una contraofensiva. El embajador, él se encendió por luminiscencia, con una mezcla de esperanza e incredulidad, como una especie que considerábamos primitiva pudo lograr todo esto sin ser detectada. La expresión de Harper se volvió sombría. Necesidad, embajador, descubrimos a los Sarconi y la amenaza hace años, mucho antes de que se rebelaran a ustedes. Sabíamos que no estábamos listos para una guerra galáctica, así que nos adaptamos. Escondimos nuestros avances, jugamos el papel de la especie primitiva. Todo, mientras nos preparábamos para este momento, la cámara estalló en una cacofonía de voces, algunas acusando a los humanos de engaño, otros clamando por más información. El gran árbitro Kellen levantó sus manos pidiendo silencio. Capitán Harper entonó su voz cargando el peso de siglos. Su llegada y sus reclamos no tienen precedentes en la historia del Concordato. Si lo que dice es cierto, podría cambiar el curso de esta guerra. Pero la confianza no se da a la ligera, especialmente en tiempos de crisis. Harper asintió, entendiendo el desafío implícito, por supuesto que es. Por eso que estoy preparado para ofrecer pruebas no solo de nuestras capacidades, sino de nuestro compromiso con esta lucha con otro. Gesto. La pantalla holográfica cambió mostrando una enorme estación espacial oculta, dentro de un campo de asteroides en el borde del espacio sariano. Esta es la instalación de clonación primaria. Sariana es donde producen la mayor parte de sus tropas de choque. En exactamente 6 horas, se reducirá a átomos. Gasts y exclamaciones llenaron la cámara. Los tentáculos del delegado Hot-Tax retorcidos. En agitación imposible, esa instalación está en lo profundo del territorio enemigo, protegido por sus flotas más fuertes. La sonrisa de Harper regresó feroz y determinada. Observen y aprendan, mis amigos. Este es solo el acto de apertura. La humanidad se está uniendo a esta guerra. Y créanme cuando les digo que los Sarian no sabrán que los golpeó, mientras los delegados de la conquista discutían y debatían. El capitán Jack Harper se mantuvo tranquilo en el centro de la tormenta. En solo unas pocas horas, la galaxia sería testigo de las verdaderas capacidades de la humanidad. Se desató la guerra que parecía imposible de ganar. Estaba a punto de dar un giro dramático. El destino de las civilizaciones pendía de un hilo y la humanidad estaba lista para demostrar que a veces los aliados más inesperados podían convertirse en los héroes más grandes. La amenaza Sarian, una fuerza que se creía imparable, mientras la tensa atmósfera en la Cámara de la Concordia alcanzaba su punto más profundo. Un destello cegador iluminó la pantalla holográfica. La instalación de clonación Sarian, una fortaleza que se creía inexpugnable, estalló en un deslumbrante infierno. Los escombros se esparcieron por el espacio. No dejaron nada más que una nube de gas sobrecalentado y metal destrozado que se expandía rápidamente. Un silencio atónito se apoderó de la asamblea. El capitán Jack Harper se paró con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha se dibujaba en las comisuras de su boca. Damas, caballeros y seres variados de la conquista, creo que eso es lo que los humanos llamamos hacer una entrada grandiosa. El rostro normalmente impasible del árbitro Ken mostró un destello de asombro. ¿Cómo es posible? La expresión de Harper se volvió seria ahora que tengo su atención. Déjeme pintarle una imagen más clara de lo que estamos enfrentando y por qué los métodos tradicionales del concordato han
Fallado, la pantalla holográfica cambió mostrando una amenazante variedad de naves de guerras arianas. Su diseño no se parecía a nada que el Concordato hubiera encontrado. Orgánico, casi depredador en apariencia, los Sarconi Harper, comenzó su voz sombría. No son solo conquistadores, son una especie diseñada para la guerra, el resultado de milenios de manipulación genética y mejora tecnológica cada Sarconi que has enfrentado. En batalla es un clon, soldado criado para un solo propósito, dominación galáctica. La embajadora Elia flotó más cerca, su bioluminiscencia pulsando con una mezcla de miedo y fascinación, pero seguramente una especie tan enfocada en la guerra se habría revelado antes. ¿Por qué ahora? Harper asintió apreciando la perspicaz pregunta. Excelente punto. Embajador, los Saroni han estado jugando a largo plazo durante siglos. Han estado enviando naves exploradoras, sondas e infiltrados. Han estudiado todas las especies del Concordato, aprendiendo tus fortalezas, tus debilidades y, lo más importante, tu previsibilidad. La pantalla cambió de nuevo, mostrando varias conquistas en enfrentamientos militares. Tus tácticas, mientras que las avanzadas se han estandarizado. Los Sarconi sabían exactamente cómo responderías a su invasión porque has estado usando el mismo manual de estrategias durante generaciones. Los tentáculos del delegado J. Axis se amotinan en agitación. ¿Estás sugiriendo que nuestra experiencia militar es inútil? No inútil, Harper corrigió. Simplemente está obsoleto. Los Sarconi evolucionaron específicamente para contrarrestar tus estrategias. Son el depredador perfecto para el ecosistema galáctico que has creado. El gran árbitro Xen se inclinó hacia adelante. Sus ojos antiguos se entrecerraron. Humanidad, ¿cómo encajas en esta ecuación? La sonrisa de Harper regresó. Feroz y decidida. Donde el árbitro comodín, los Sarconi no nos tuvieron en cuenta porque bastante. Francamente no pensaron que importábamos mientras estaban ocupados estudiando sus grandes flotas y armas de energía. La humanidad se estaba desarrollando de forma aislada, creando tecnologías y estrategias que nunca habían conocido. La pantalla holográfica parpadeó una vez más, esta vez mostrando esquemas de elegantes naves espaciales y armamento no convencionales que parecían casi primitivos en comparación con la tecnología del Concordato, pero innegablemente mortales. Nuestras naves, explicó Harper, están diseñadas para el sigilo y la adaptabilidad. No, dependemos de escudos de energía. Tenemos materiales METAM que absorben o desvían el fuego enemigo. Nuestras armas AR no se tratan solo de potencia bruta, se trata de explotar debilidades que el enemigo ni siquiera sabe que tiene. Mientras los delegados murmuraban en una mezcla de asombro y escepticismo, continuó Harper, pero nuestra verdadera fuerza no es nuestra tecnología, es nuestra mentalidad. Los humanos somos supervivientes adaptadores. Hemos pasado toda nuestra historia superando desafíos, a menudo contra probabilidades abrumadoras. No jugamos según las reglas, las reescribimos. Embajador Elasporal. La luminiscencia parpadeó con una chispa de espero que realmente creas que puedes cambiar el rumbo de esta guerra. La expresión de Harper se suavizó levemente. Embajador, sé que podemos, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos los recursos del Concordato. Su conocimiento de la galaxia. Juntos podemos golpear al Sarian donde más duele. Gran árbitro Xen levantó una mano silenciando la creciente charla entre los delegados. Capitán Harper, sus acciones y palabras. Las palabras son convincentes, pero el Concordato no se apresura a la guerra. Debemos discutir, debatir. El puño de Harper golpeó la consola más cercana. Su voz se elevó con apasionada intensidad. Con todo respeto, árbitro, no hay tiempo. Para debatir cada momento que perdemos en una discusión, otro mundo cae ante los Saroni. ¿Has visto lo que podemos hacer? Ahora hagamos más. La cámara estalló en caos. Los delates discutieron ferozmente. Algunos pidieron aceptar de inmediato la ayuda humana, mientras que otros pidieron precaución, temiendo que esto pudiera ser un engaño elaborado. En medio de la conmoción, sonó una nueva alarma. La pantalla holográfica cambió automáticamente a una pantalla en vivo. El mundo natal de Luminan se alimenta de los delegados reunidos que vieron con horror cómo una enorme flota sariana emergía del hiperespacio, sus naves de guerra orgánicas, borrando las estrellas, la luz del embajador.
Ella se atenuó en terror. No, nuestras defensas. Nuestras flotas no están listas para un asalto de esta magnitud. La voz de Harper atravesó el pánico, acero afilado y... Comandante, esto es conquistado en el momento de la decisión. Puedes apegarte a tus protocolos y ver caer a otro mundo, o puedes dar un salto de fe. Deja que la humanidad se una a esta lucha aquí. Ahora mismo los antiguos ojos del gran árbitro Ken se encontraron con los de Harper, viendo el fuego de la determinación ardiendo en el interior por un momento. El peso de incontables civilizaciones pendía de un hilo. Luego, con un lento asentimiento, el árbitro habló muy bien. Capitán, muéstrenos lo que la humanidad puede hacer. Una sonrisa feroz se extendió por el rostro de Harper mientras activaba su comunicador. Harper, a todas las fuerzas de la Tierra, la operación Thunderbolt está lista. Repito, Thunderbolt está lista. Mostremos a la galaxia de qué están hechos los humanos, como el concordato. Los delegados observaron con una mezcla de esperanza y temor cómo cientos de agujeros de gusano surgían alrededor del Luminán. El mundo natal de cada desgarro en el espacio emergió en elegantes naves oscuras, la flota oculta de la humanidad. Se movieron con una gracia que desmentía su propósito mortal, formando patrones de ataque diferentes a todo lo que los conquistados habían visto jamás, la batalla por el mundo natal. Delumina estaba a punto de comenzar, y con ella, un nuevo capítulo en la historia galáctica. La humanidad había entrado en la guerra, y los Sarkoni estaban a punto de aprender que sus planes cuidadosamente elaborados habían pasado por alto un factor crucial, el espíritu indomable de la raza humana, mientras las armas de energía estallaban y las explosiones florecían en el vacío. El destino no solo de un mundo, sino de una galaxia entera, pendía de un hilo. La guerra que decidiría el futuro de todas las especies había comenzado realmente. La Operación Caballo de Troya. La astuta estrategia de la humanidad. El espacio sobre Lumina Prime estalló en una deslumbrante exhibición de destrucción cuando la flota humana se enfrentó a los Sarkoni y armó meta. Los delegados del Concordato observaron con asombro cómo se desarrollaba la batalla en la pantalla holográfica, un marcado contraste con los enfrentamientos metódicos. Estaban acostumbrados a la voz del capitán Jack Harper. Resonó tranquila y serena en medio del caos. Todas las unidades inician la fase 1 de la Operación Caballo de Troya. Los escuadrones Epsilon y Delta comienzan la batalla EMP. El equipo Omega se prepara para la infiltración. Las naves humanas se movieron con una fluidez que parecía desafiar las leyes de la física. Tejiendo entre las pesadas naves sarianas, de repente, brillantes pulsos de energía brotaron de las Earthcraft más pequeñas, envolviendo a las naves enemigas más cercanas en campos crepitantes de mino-enunciente, disrupción electromagnética. El embajador Elia Gast, su bioluminiscencia parpadeando. Con sorpresa sus sistemas están apagando. Harper asintió con una sonrisa sombría en su rostro. Ráfagas EMP dirigidas diseñadas para sobrecargar las interfaces neuronales sarianas. No los detendrá permanentemente, pero nos dará la apertura que necesitamos. Mientras las naves Sarkoni se desplazaban, paralizaban temporalmente a un grupo de elegantes naves con forma de dardo, desprendidas de la flota humana principal. Se dirigieron hacia las naves enemigas deshabilitadas, aferrándose a sus agujeros con pinzas magnéticas. Delegado. Los tentáculos de JX se retorcieron confundidos. ¿Qué están haciendo? Esas naves son demasiado pequeñas para causar daños significativos. El tamaño no lo es todo. El delegado Harper respondió con sus ojos sin dejar nunca la pantalla táctica. Esos son nuestros equipos de infiltración. Mientras los Sarkoni están ocupados reiniciando sus sistemas, los vamos a golpear donde realmente les duele. Desde el interior de las pantallas holográficas se acercó una de las naves humanas adjuntas. Surgieron figuras blindadas que usaban herramientas de corte para cortar el casco orgánico de la nave Saroni. Se movieron con práctica y deficiencia como si hubieran entrenado para este momento toda su vida. El gran árbitro Xen se inclinó hacia adelante con sus ojos antiguos entrecerrados. Estás abordando sus naves, pero los arianos están conectados a una mente colmena. Sí, terminó Harper por él, que es exactamente con lo que contamos.
Equipo Omega, tienes autorización para implementar el protocolo Babel dentro de la nave sariana. Los infiltrados humanos alcanzaron lo que parecía ser un sistema nervioso central, un núcleo de computadora orgánico pulsante. Conectaron pequeños dispositivos a puntos clave, cada uno de los cuales se encendió con un extraño resplandor azul. Lo que están viendo, explicó Harper, a los atónitos delegados del concordato, es la culminación de años de investigación sobre la psicología y la biología sarianas. El protocolo Babel es un virus, pero no uno convencional. Está diseñado para infiltrarse en su mente colmena y así generar confusión, duda y caos en la pantalla. Los Sarconi y las naves comenzaron a moverse radicalmente. Algunos dispararon contra sus propios aliados, mientras que otros vagaban sin rumbo en el espacio. El asalto, una vez coordinado a Lumina, Prime se convirtió en un caos. La luz del embajador Elia palpitaba con una mezcla de asombro y horror. Esto es sin precedentes. Han convertido su mayor fortaleza en una debilidad. La expresión de Harper era solemne. La guerra es fía. Embajador, no queríamos recurrir a esto, pero los tarianos no nos dejaron otra opción. A veces, para salvar a muchos, debes estar dispuesto a hacer lo impensable mientras la batalla se desataba en él. La marea comenzó a cambiar. La flota humana trabajó en conjunto con las defensas luminanas en recuperación, desmantelando sistemáticamente los Arconi y las naves de la fuerza de ataque que Ebbobero destruyó directamente quedaron a la deriva, sus tripulaciones atrapadas en un bucle de pesadilla de órdenes conflictivas y delirios paranoides. El delegado J.X., que había sido escéptico de los humanos desde el principio, ahora observaba la exhibición táctica con una mezcla de respeto y miedo. Debo admitir que el capitán Harper, su especie, es formidable, pero las implicaciones éticas de esta arma Harper se volvió para enfrentar al delegado reunido con ojos duros. Entiendo sus preocupaciones. Créanme, lidiamos con la ética del protocolo de Babel durante mucho tiempo. Pero pregúntense esto, ¿cuántos mundos han destruido los Arconi? ¿Cuántas especies han llevado a la extinción? A veces para luchar contra monstruos debemos estar dispuestos a abrazar nuestra propia oscuridad. Gran árbitro Xena sintió lentamente, su rostro antiguo grabado con el peso de innumerables decisiones difíciles. Usted habla con sabiduría más allá de sus años. El capitán Conrad se ha enorgullecido durante mucho tiempo de tomar la moral. Terreno elevado, pero quizás ese orgullo nos ha costado caro en esta guerra, cuando las últimas naves arianas fueron neutralizadas o expulsadas. Una ovación se escuchó de las fuerzas luminanas. La flota humana reagrupó sus elegantes naves con las cicatrices de la batalla, pero aún operativas. Harper se volvió hacia la pantalla táctica, su voz teñida de determinación. Esto era solo él. Comienzo hemos demostrado que los sarianos pueden ser derrotados, pero no podemos detenernos aquí. Necesitamos llevar la lucha contra ellos, atacar el corazón de su imperio, antes de que puedan reagruparse y adaptarse a nuestras tácticas. La embajadora Elia flotó más cerca su bioluminiscencia, pulsando con renovada esperanza. ¿Qué propone, capitán? Una feroz sonrisa se extendió por el rostro de Harper. La operación Caballo de Troya fue solo el acto de apertura. Ahora desatamos la operación. Prometeo vamos a robar el fuego Sarconi y usarlo para quemar su imperio hasta los cimientos mientras Harper comenzaba a esbozar la siguiente fase del audaz plan de la humanidad. El Conrad, los delegados, escucharon con atención envolvente. La galaxia estaba cambiando ante sus ojos. Las viejas alianzas y suposiciones se desmoronaban ante el ingenio y la determinación humanos. Para bien o para mal, la humanidad había alterado el curso de la guerra. Los Sarconi, que alguna vez creyeron que eran invencibles, habían probado la derrota. Pero esto era solo el comienzo de un conflicto que remodelaría el tejido mismo de la sociedad galáctica. A medida que se hacían planes y se debatían estrategias, una cosa quedó clara para todos los presentes. La era de la complacencia había terminado. Había amanecido una nueva era. Una en la que la humanidad desempeñaría un papel central en la determinación del destino de incontables civilizaciones. La guerra por la galaxia había entrado en una nueva fase y en su centro se encontraban los improbables héroes de un pequeño planeta azul en la franja galáctica. La Tierra se había unido a la lucha y
El universo nunca volvería a ser el mismo. El turno de la mesa. Explotar las debilidades del enemigo. Las secuelas de la Operación Caballo de Troya dejaron al Concordato en un estado de incredulidad aturdida. La amenaza sariana, que había parecido insuperable, hace apenas unas horas ahora aparecía vulnerable mientras el polvo se asentaba. Capitán, Jack Harper se paró frente a los delegados reunidos, listo para revelar la siguiente fase del audaz plan de la humanidad. Damas, caballeros y estimados seres de los conquistados en Harper, comenzó su voz con una mezcla de determinación y grim satisfacción. La Operación Caballo de Troya fue un éxito más allá de nuestras expectativas más locas, pero no podemos permitirnos dormirnos. En nuestros laureles los Sarconi se adaptarán y debemos atacar mientras están tambaleándose. Gran árbitro Kellen se inclinó hacia adelante, sus antiguos ojos entrecerrando. ¿Qué propone, capitán? Seguramente los Sarconi estarán esperando otro ataque. Los labios de Harper se curvaron en una sonrisa. Ray, exactamente. Árbitro, por eso vamos. A darles exactamente lo que esperan y usarlo contra ellos con un gesto. Harper mostró una nueva pantalla holográfica. Mostraba una enorme estación espacial orgánica en diseño pulsando. Con una misteriosa luz interior, esta tierra, Harper explicó, es la colmena central sariana Nexus M. Es el corazón de su imperio, la fuente de su coordinación y fuerza iba a ser nuestro próximo objetivo. Fantasmas y murmullos se extendieron por la asamblea. El embajador Elas, por Illuminent, parpadeó rápidamente, pero el capitán, seguramente una instalación tan vital sería impenetrable. Las defensas por sí solas serían abrumadoras. Harper terminó por ella. Tiene toda la razón, embajador. Por eso no vamos a atacarlo. Vamos a dejar que nos inviten. La confusión se extendió por los rostros de los delegados. Los tentáculos del delegado JX se unieron en agitación. Invítanos a entrar. ¿Has perdido la cabeza? Humano. La sonrisa de Harper se amplió. Para nada, delegado. Vamos a usar la propia arrogancia de los Sarconi contra ellos. La Operación Prometeo es un asalto de dos frentes. Mientras su atención se centra en lo que creían que era nuestro ataque principal, un pequeño equipo se infiltrará en el propio Nexus. La pantalla holográfica cambió mostrando un plan detallado de ataque. Movimientos masivos de la flota, tácticas de distracción y una pequeña nave furtiva que se dirige hacia el corazón del espacio Sarian. Clive Harper continuó. Mentiras en los datos que reunimos durante la Operación Caballo de Troya. Nuestros equipos de infiltración no solo implementaron el protocolo Babel, también copiaron grandes cantidades de datos sarianos. Ahora tenemos los códigos y protocolos para pasar como una de sus propias naves. La comprensión se dibujó en los rostros de los delegados del Concordato. Era un plan de audacia impresionante y riesgo aterrador. El gran árbitro Kellen habló. Su voz estaba cargada con el peso de los siglos. Y una vez que este equipo esté dentro del Nexus, ¿qué pasará? La expresión del capitán Harper se volvió sombría. Entonces desmantelaremos nuestra arma más poderosa hasta ahora, una versión revisada del protocolo Babel, diseñada no solo para confundir, sino para reescribir por completo a los Sarconi y la mente colmena. La cámara estalló en caos. Los delegados discutieron ferozmente. Algunos llamaron brillante al plan. Otros lo denunciaron como una locura o, peor aún, una violación de los principios mismos que el Concordato defendía. Victoria y consecuencias. Un nuevo orden galáctico. La galaxia contuvo la respiración mientras la Operación Prome se desarrollaba en los márgenes del espacio sariano. Las flotas combinadas de la Tierra y la Concordat se enfrascó en una batalla de escala sin precedentes. Naves de 100 mundos chocaron con los gigantes orgánicos de la Armada Sarian. El espacio en sí parecía deformarse y retorcerse bajo la tensión de su conflicto, pero la verdadera batalla, la que decidiría el destino de incontables civilizaciones, estaba teniendo lugar en las profundidades del corazón del territorio enemigo. La teniente Sofía Ras y su equipo de infiltración se movieron en silencio por los palpitantes corredores orgánicos de la colmena central Sarconi. Mi Nexus. Sus trajes miméticos, una maravilla del ingenio humano, les permitieron mezclarse a la perfección con la arquitectura viviente que los rodeaba. Nos acercamos a la cámara central. «Levántate», le susurró en su oído. «No hay señales de resistencia, pero es casi demasiado fácil». La voz del capitán Harper crujió en su oído. «Manténgase alerta, teniente.
Los Sarkoni son astutos. Puede que la dejen llegar tan lejos a propósito. Como si estuvieran en una ¿qué? Las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Las paredes orgánicas pulsaron con una luz roja furiosa, y el sonido distante de los soldados Sarian que chillaban resonó por los pasillos. ¿También habló pronto? Rice murmuró el equipo a toda velocidad hacia la cámara central. Necesitamos desplegar el paquete antes de que puedan detenernos. El equipo de infiltración echó a correr sus trajes miméticos luchando por seguir el ritmo del rápido movimiento. Irrumpieron en la cámara central un vasto espacio como una catedral, dominado por una estructura de cristal pulsante que solo podía ser la manifestación física de la mente colmena, sariana por todo lo que es sagrado. Uno del equipo de Riz susurró con asombro, pero no había tiempo para preguntarse. Los guardias sarianos estaban entrando en la cámara por cada entrada. Rice tomó una decisión. En una fracción de segundo, Vega Chen los detuvo a todos los demás. Conmigo estamos desplegando. El paquete, como parte de su equipo, se enfrentó a los guardias sarianos en un tiroteo desesperado. Rice y los demás corrieron hacia la estructura de cristal, sacaron pequeños dispositivos de aspecto inofensivo, la culminación del logro científico humano, y las esperanzas de una galaxia desplegándose ahora. Rice informó, conectando los dispositivos a puntos clave en el cristal. El paquete es vida. Repetir. El paquete es. Sus palabras se cortaron cuando una explosión de energía de el arma aaroniana la atrapó en el interior. Rice tropezó y casi se cae, pero logró activar el dispositivo final. Por un momento no pasó nada. Luego el cristal comenzó a latir, con una energía de luz de otro mundo que se filtró entre los dispositivos que formaban la red que envolvió rápidamente toda la estructura. El efecto en los sarianos fue inmediato y aterrador. Bien, los guardias se detuvieron en seco. Sus movimientos se volvieron erráticos. Algunos se atacaron entre sí, mientras que otros simplemente se derrumbaron, parloteando en lo que sonaba inquietantemente como desesperación. Está funcionando. Rey jadeó agarrándose el costado herido. El protocolo Babel revisado está reescribiendo su mente colmena en toda la galaxia. El efecto se extendió hacia afuera. Las naves sarianas perdieron repentinamente la coordinación. Su forma una vez perfecta. Las naciones se disolvieron en el caos en 1000 mundos. Los ocupantes arianos se encontraron aislados de la voluntad guía de su especie. Perdidos y confundidos en la sala de guerra de anuncios de Concord, el capitán Harper observó las exhibiciones tácticas con una mezcla de asombro y temor. Dios mío, respiró. Lo logramos. Realmente lo logramos. El gran árbitro Kellen asintió solemnemente. De hecho, capitán, pero ¿a qué costo hemos alterado fundamentalmente una especie entera? Las implicaciones éticas se debatirán durante generaciones. Harper terminó por él. Pero ahora mismo necesitamos centrarnos en terminar esta guerra y asegurar la paz en los días que siguieron las flotas aliadas. Se movieron rápidamente para asegurar el territorio sariano, con su mente colmena en caos. La mayoría de las fuerzas sarianas se rindieron sin luchar. Aquellos que resistieron fueron rápidamente abrumadas cuando el polvo se asentó. El impacto total de la operación Prometeo se hizo. Claro, los Sarkoni, una vez una fuerza unificada y aterradora, ahora eran una especie fracturada y confusa. Muchos se habían vuelto locos por la ruptura repentina de sus vínculos psíquicos, otros se encontraron experimentando pensamiento individual por primera vez en la historia de su especie. La celebración de la victoria en la conquista en la capital fue atenuada por el peso de lo que se había hecho como representantes de 100 mundos. Reunidos para discutir el futuro, el estado de ánimo era de optimismo cauteloso, teñido de incertidumbre moral. El capitán Harper, aclamado como el arquitecto del triunfo de la humanidad, se paró ante los delegados reunidos. Nos encontramos en una encrucijada, comenzó su voz, transmitiéndose a través de la cámara de silencio. Hemos ganado la guerra, pero ahora enfrentamos una aún más. El mayor desafío es ganar la paz. Hizo un gesto a un grupo de Sarkoni que habían sido llevados a la reunión, antiguos enemigos ahora perdidos y que buscan orientación. Tenemos la responsabilidad de ayudar a los sarianos a reconstruirse para encontrar una nueva forma de existir sin sus... y al hacerlo tal vez podamos forjar un nuevo entendimiento entre nuestras especies. El debate que siguió fue largo y acalorado. Algunos pidieron el desmantelamiento completo de Zarak,
Coniano por un enfoque más compasivo al ver una oportunidad de redención y crecimiento, al final se llegó a un compromiso. Se les daría a los Tarconi la oportunidad de reconstruir bajo la vigilancia de una fuerza de mantenimiento de la paz conjunta de la Tierra Concord. Su tecnología sería estudiada. Su mundo se reintegraría lentamente a la comunidad galáctica. A medida que se firmaban los nuevos acuerdos, el gran árbitro Kellen se volvió hacia el capitán Harper. Ha cambiado el curso de la historia galáctica, capitán. La humanidad ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Harper asintió con la cabeza, su expresión pensativa. Tenemos, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, la verdadera prueba de la humanidad. El valor no será cómo ganamos la guerra, sino cómo manejamos la paz, que sigue mientras los delegados se dispersan. Se están haciendo planes para el nuevo orden galáctico. Harper se encontró mirando las estrellas. La galaxia había cambiado para siempre por las acciones de la humanidad. Para bien o para mal, la Tierra era ahora un actor importante en el escenario cósmico. La guerra había terminado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba en la vasta extensión del espacio. Se forjarían nuevas alianzas, surgirían nuevas amenazas, y la humanidad continuaría empujando los límites de lo posible. La era del aislamiento de la Tierra había terminado. Un nuevo capítulo en la historia galáctica había comenzado con la humanidad en su centro. El universo, vasto y lleno de maravillas, los esperaba, y mientras el capitán Jack Harper miraba las infinitas posibilidades que tenían ante ellos, no pudo evitar sonreír. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, sabía una cosa con certeza: la humanidad estaba lista para enfrentarlos de frente, el final y un nuevo comienzo.